mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida a todos ustedes. Soy Jorge Luis Garay, encantado como siempre de estar con ustedes todos los sábados y también los domingos. Y les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11, hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en el libro de Éxodo 31, 16 al 18, hoy es el verdadero día para adorar al único Dios vivo y eterno por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol desde la antigüedad. La marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de sábado que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad pasándolo al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, fue
el sistema romano papal. Fueron los papas los que pervirtieron, los que cambiaron, los que mutilaron, los que adulteraron y dividieron la santa ley de Dios. Escrito está en Éxodo 31:18, que después que acabó de hablar Dios con Moisés allá en el monte de Sinaí, le entregó 2 tablas de piedra escritas por y con el dedo de Dios. Fue Dios el que hizo la ley de Dios. Un Dios eterno, un Dios omnipotente, un Dios inmutable, un Dios omnisciente, un Dios todopoderoso, fue el que hizo la ley. La ley la hizo Dios, y escrito está en Eclesiastés 3:14, dice el sabio Salomón: he entendido, poniendo como énfasis toda esa capacidad de inteligencia, de sabiduría, de razonamiento que no tuvo ningún hombre antes de él, ni la tendrá después de él. He entendido que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Estos papas que se han arrojado con altivez, con orgullo, con soberbia, el arrogarse poderes y autoridad que Dios no les ha dado, de cambiar, de pervertir la ley de Dios, no le temen a Dios. El Señor nos dice que, y ustedes conocen también la historia, porque está profetizada la historia del sistema romano papal. Ustedes conocen la historia del papado, lo alevosos, lo altivos, lo orgullosos, lo desafiantes que han sido a las cosas de Dios. Han perseguido la Biblia. El papado se echó 1260 años persiguiendo la Biblia para raerla de la faz de este planeta. Esa fue la obra que le encomendó Satanás al Papa: raer de la faz de la tierra la Biblia. Se gastó 1260 años quemando a la Biblia y a su poseedor. Recuerden lo que se conoce como la Inquisición, la Santa Inquisición, una máquina, una institución para matar, para quemar, para raer de la faz de la tierra a los adoradores de Dios y también la palabra de Dios. Esa es la historia del sistema romano papal. Por eso el Señor nos dice que la más espantosa calamidad de la humanidad, la más terrible tragedia que ha sobrevenido a la tierra, la mayor desgracia que ha sobrecogido a este mundo, el más horroroso desastre que está padeciendo el planeta Tierra, la más terrorífica y aniquilante pestilencia que está carcomiendo como un cáncer todos los fundamentos de la sociedad humana, es que los habitantes de este planeta se hayan olvidado de la historia del sistema romano papal. Esa es la más grande calamidad que tiene este planeta. Ahí están ensalzando a los violadores, a los ladrones, ahí están ensalzando a los endemoniados papas, ahí están ensalzando a los enemigos de Dios, ahí están ensalzando la religión falsa, ahí están ensalzando la obra maestra de Satanás, ahí están ensalzando el engaño, la mentira, ahí están ensalzando la persecución, ahí están ensalzando todo lo que tiene que ver con la degradación y lo que tiene que ver con la violación de todos los derechos humanos, porque el sistema romano papal es enemigo de la libertad de conciencia, de la libertad de religión, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Eso escrito está, eso está en la historia, y el Señor también nos lo dice en su palabra. El Señor nos dice que el domingo es el falso día de descanso, es el día de culto a Satanás y al Papa. Eso es lo que nos dice la historia y la profecía. Escrito está: el sábado es el verdadero día del Señor. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y escrito está en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 13 y 14: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras,
entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es la boca de Jehová, es la palabra de Dios. Es, queridos amigos, lo que el Dios omnisciente, que conoce el fin antes del principio, ha declarado a este mundo. Mucha gente me llama brava y enojada conmigo porque hablo y digo estas cosas, pero queridos amigos, el Señor simplemente me pone aquí a repetir lo que escrito está. El Señor nos dice que pueden raer de la tierra como hicieron con todos los profetas y con al mismo Señor Jesucristo y con todos sus apóstoles, pero aquí estamos, queridos amigos, 2000 años después, 2018 años después de Cristo, dándose el mismo mensaje. Vamos a pasar, todos los que estamos proclamando este mensaje y los que han proclamado este mensaje, vamos a pasar. Dice el Señor que donde ahora hay un hombre proclamando estas cosas, muy pronto habrá cientos y miles. Eso es lo que escrito está en la profecía, y que si no hay quien lo proclame, que si no hay quien lo diga, quien lo declare al mundo, dice el Señor que las piedras hablarán, porque la palabra de Dios así lo ha dicho, y es la palabra eterna de Dios, y todas las profecías que Dios ha declarado en su palabra se han cumplido matemática y puntualmente, y todo lo poco que falta por cumplirse también se va a cumplir. Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional. Por eso declaramos lo que declaramos, la verdad pura y dura, es porque no tenemos ningún interés proselitista, político o comercial. No tenemos negocio. Este es el único programa de la televisión en Colombia que no tiene comerciales. No tenemos negocio, no tenemos venta, no compramos. Tenemos un mensaje, la última advertencia para la humanidad, como vamos a hablar de ese tema esta tarde. Así que todos nuestros materiales son totalmente gratis. Te envío la historia profética totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Esto no es novela, esto no es cuento, no es fábula, no es filosofía, no son imaginerías, no es un clásico de la literatura universal, no es un bestseller, tampoco es traído por voluntad o por mente humana. Esta es la revelación del Espíritu Santo como testigo presencial de los hechos de la historia, que no los han conocido los historiadores, sino que el Espíritu Santo lo ha visto y lo ha revelado a través de Lena G. de White, para que ella lo escriba y lo muestre al mundo. Es lo que el Espíritu Santo vio en las maquinaciones del sistema romano papal, cómo los papas maquinaban, cómo eran todas las orgías y toda la degradación y todas las conspiraciones y todas las maquinaciones para degradar, para destruir la palabra de Dios, para destruir a los hijos de Dios, para turbar y obstruir todos los planes de Dios. Eso es lo que escrito está en la historia profética, que te la envío totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Aquí está cómo surgió el sistema romano papal, cómo va a ser destruido. Aquí está también cómo se fundaron los Estados Unidos, para qué y quién lo fundó. Aquí está la historia de los Estados Unidos y cómo es que los Estados Unidos van a caer en cuanto a su protestantismo. Y también dice el Señor que después de eso, después de que impongan los Estados Unidos las leyes dominicales, dice que vendrá la ruina nacional de los Estados Unidos, algo de lo que no le cabe en la cabeza a nadie en este planeta. Que venga la ruina total de los Estados Unidos es algo que ni la gente se lo imagina, ni la gente tiene tampoco cabeza para que esa imaginación le venga. Aquí está todo sobre los engaños del diablo, cómo es que desde el cielo se va a escuchar la voz de Dios proclamando el día y la hora
de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está cómo va a ser el tiempo de angustia, cual no lo ha habido desde que han existido hombres sobre este planeta. Aquí está todo. ¿A dónde llevará el caos ecológico o el Armagedón climático a este planeta? Aquí está. ¿A dónde es que va a llevar toda esta locura en el sistema? Mire, esto parece, usted lo lee y parece que lo hubiera escrito, parece que hubiera sido escrito esta mañana. Aquí están las noticias de mañana. No necesitamos conocer, queridos amigos, sino el cumplimiento de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y aquí está también, querido amigo, y te lo envío gratis para que lo lea y lo estudie y lo conozca con los niños. Aquí está todo el espectáculo extraordinario, terrible y espantoso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo va a ser el día de nuestro Señor Jesucristo? Porque la profecía nos dice que Cristo se va a demorar un día viniendo, queridos amigos. Un día se va a demorar el día de Jehová en este planeta. Es lo que escrito está. Te lo envío totalmente gratis. Simplemente nos envías por WhatsApp o nos llamas o por correo electrónico tu dirección, tu teléfono, tu nombre y el barrio y vuelta de correo totalmente gratis. Venimos estudiando temas trascendentales en el destino eterno de tu alma, de mi alma, de nuestra alma. La eternidad se nos vino encima. Ahora 8 días, sábado y domingo, hablamos sobre quién espera a quién y hablábamos de cómo la fe en la pronta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se está desvaneciendo. No, la gente ni las iglesias enseñan, la gente no cree y las iglesias no enseñan acerca de eso. Están dedicados al negocio, a despertarle la ambición, la codicia, la avaricia a la gente. No le hablan sino de prosperidad cuando no hay ni habrá prosperidad. El Señor nos dice que lo que viene es miseria, que en un momento todo este planeta vamos a ser damnificados. El Señor no ha hablado de prosperidad, el Señor no ha hablado de paz. El Señor lo que quiere y habla es de convertirnos a Él. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. No es eso que se le está predicando a la gente en las iglesias, que Cristo viene y que esto se va a acabar, que si la maldad tuvo un comienzo también tendrá un final. No es de eso que se le habla a la gente en las iglesias. A la gente en las iglesias se les está predicando es el evangelio según Judas Iscariote. Todo sobre codicia, ambición, tener. Eso es lo que se le está predicando a la gente. De eso hablamos ahora 8 días, de quién espera a quién. El Señor dice que la gente cree y piensa que su venida ya está retrasada. Pero leímos allá en el libro de segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9, dice que los burladores, la gente que ridiculiza, que están desentendidas de las cosas de Dios, que no tienen en sus planes a Dios, que no han metido a Dios en los cálculos de su existencia, que no viene ya, que no hay venida de Cristo, que el fin del mundo es para el que se le muere y que el fin del mundo, eso fue en el pasado, que el fin del mundo, no, queridos amigos, el Señor nos dice aquí que el Señor no retarda su promesa. Estamos en el tiempo del retraso, estamos en el tiempo de la tardanza. Eso es lo que nos dice la Escritura, porque la Biblia nos dice es que la oportunidad de gracia que el Señor le daría a la humanidad serían de 6,000 años, y eso ya se cumplió. Usted lo puede leer en la página 7 de la historia profética, cómo es que se cuenta el tiempo en la Biblia, y puedo decirle así brava y brevemente. Es muy fácil calcularlo. Desde la creación al diluvio pasaron 2,000 años. Del diluvio a Cristo otros 2,000 años son 4,000 años. Y de Cristo acá van 2,018 años. Estamos pasados 18 años. Eso es el tiempo de la tardanza. Y dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quién espera a quién? ¿Nosotros al Señor o el Señor a nosotros? Él es paciente, dice, esperando que todos procedamos a convertirnos, a arrepentirnos, a despojarnos del pecado y de todas las prácticas de rebelión y desobediencia a los mandamientos. Por eso el Señor nos dice, hoy vamos a estudiar acerca de
cómo el Señor nos enseña en su palabra que se dará la última advertencia y vendrá el fin. Se dará la última, ¿qué? Advertencia al mundo, al planeta, y vendrá el fin. Este es el tiempo en que se le está dando al mundo la última advertencia. Prácticamente todo el planeta, todos los habitantes de este planeta saben, conocen, han oído algo, tienen algún conocimiento acerca de Cristo, acerca de Él como Salvador, acerca de Él como libertador, acerca de Él como el que viene a destruir todo lo que es el pecado y los pecadores. El mundo entero ya prácticamente lo sabe, no importa la religión que sea del Islam, sea de los hindúes, sea en el África, sea en Europa, sea en América, sea en las islas. El mundo entero prácticamente ya ha oído todo acerca de la segunda venida de Cristo. Por eso el Señor dice que este retraso es simplemente, dice el Señor en su revelación y en su palabra, que este retraso es simplemente para permitir que muchas personas puedan escuchar el último mensaje de advertencia a la humanidad. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que este retraso es parte de ¿qué? De la paciencia, es parte de la gracia, es parte de la oportunidad para que tú y yo nos pongamos en armonía con los mandamientos, con la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor nos dice, y escrito está en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Eso es lo que dice el Señor. El Señor no mueve nada absolutamente en cuanto a la historia y en cuanto al tiempo y en cuanto a la profecía, sin antes advertirlo, sin antes, dice aquí, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Los profetas son los que hablan de las andanzas de Dios, hablan de las sentencias de Dios, hablan de las condiciones del cielo, de las exigencias del cielo, hablan acerca de lo que le viene al pecador y también acerca de lo que le viene al fiel, al obediente. Eso es lo que, de eso se trata la profecía, de advertirnos. Las profecías, saber y conocer las profecías no salva a nadie, pero sí nos afirman en nuestra fe y sí nos hablan acerca del caminar y de la existencia de un Dios omnisciente que conoce el fin antes del principio. No hay otro poder, no hay otro hombre, no hay otro ser, criatura en este planeta ni en el universo que pueda predecir el futuro. Esa es una virtud y una cualidad solo divina, solo Dios es el que conoce todas esas cosas. Por eso nos dice el Señor que profecía es el cuento de la historia antes que los eventos ocurran, y que la historia es lo que Dios vio que los hombres harían con el tiempo de gracia que Él les daría, y que la verdad es como la historia, solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla, y que la historia es como la verdad, solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. Ustedes están viendo cómo el papado está queriendo cambiar la historia, de la historia del papado y la historia de sus guerras y de toda su, como mensajero de muerte y de tinieblas y del infierno. Pero el Señor nos dice que todo está ¿qué? Escrito. El Señor tiene su departamento el Señor tiene también su departamento de audiovisuales. El Señor tiene su departamento donde está todo grabado en visión panorámica, las palabras, los pensamientos, los actos y los hechos de cada ser que ha venido a la existencia en este planeta. Entonces dice que el Señor no va a hacer nada nada sin que antes lo revele a sus siervos los profetas y nos informen y le informen al mundo qué es lo que Dios va a hacer. Y eso es lo que nos dice el Señor aquí, que se está dando la última advertencia a la humanidad y que después vendrá el fin. Eso es lo que nos dice el Señor allá en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Oiga lo que dice Mateo 24, capítulo 14, dice el Señor: y será predicado este evangelio, y será predicado este
evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sí podemos discernir algo de lo que el Señor nos dice aquí. Esto está en los labios del Señor Jesús. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, mucha gente no discierne ni entiende qué es lo que se está diciendo aquí, porque hay palabras aquí que fueron traducidas, no traducidas, sino vertidas directamente del griego al español, como por ejemplo la palabra predicar. Cuando a la gente le hablan de predicar, solo se imagina a un hombre parado allá en una tarima, en un púlpito, y hablando y predicando de la Biblia. Solo la palabra predicar se utiliza para hablar de la Biblia. Eso es cuando la gente vamos a oír predicar, vamos a predicar, es de la Biblia, no es más, pero no es eso lo que realmente quiere decir o exclusivamente quiere decir la palabra predicar. La palabra predicar, queridos amigos, del griego quiere decir publicar, proclamar, declarar, comunicar. Eso es lo que quiere decir la palabra predicar. O sea que cuando el Señor nos dice aquí, y será predicado, es decir, y será publicado, será proclamado, será declarado, será comunicado este evangelio. Ahí también queda la gente que no sabe qué es el evangelio. A la gente la palabra evangelium, como fue traducido, o no traducido y no vertido directamente del griego al español, quedó evangelio, como se dice en griego. Y la palabra evangelio, pues la gente dice que evangelio son las buenas nuevas. Vamos a predicar de las buenas nuevas. Le dicen los pastores a los otros, vamos a predicar de las buenas nuevas. Pero ¿qué es el evangelio y qué son las buenas nuevas? Pues la palabra buenas nuevas, que es como se ha traducido la palabra evangelio, la palabra buenas nuevas en nuestro tiempo no significa lo que significaba en la antigüedad. En la antigüedad, ahora en nuestros días, la palabra buenas nuevas se ha proclamado y se dice que significa es buenas noticias, significa buenas cosas, significa cosas halagüeñas para uno esperar en ella. El evangelio son cosas buenas, son cosas halagüeñas, son cosas de buenas noticias, pero la palabra evangelio en la antigüedad, como se tradujo de buenas nuevas quería decir en la antigüedad noticias, así de simple. Buenas nuevas quería decir noticias. Entonces le decían al Señor allá de la puerta de su hacienda, de su casa, lo veía el dueño de la hacienda, veía ya al mensajero llegar a la portada y le gritaba desde acá, ¡qué buenas nuevas trae! Y él le contestaba, el mensajero le contestaba, su papá ha muerto. ¿Qué buenas nuevas va a ser para eso? Pero él entendía que era una noticia lo que se había dado. Buenas nuevas evangelio quiere decir noticias, así de simple. Es más, ustedes ven que en el inglés la palabra noticias o noticiero es la palabra news, que si lo traducimos literalmente al español nos daría nuevas, así de simple, nuevas. Pero ustedes ven que en los noticieros las nuevas, hay nuevas buenas y hay nuevas malas, hay malas noticias y también hay buenas noticias. Así es en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el evangelio de nuestro Señor Jesucristo o en el noticiero del cielo también hay buenas noticias, pero también hay malas noticias, y eso es lo que la gente no discierne y no entiende, y se monta en el rollo de quedarse en ascuas sin saber lo que es lo que se está diciendo en la Escritura. Y será publicado, y será proclamado, y será declarado, y será comunicado el evangelio, o las buenas, o las noticias buenas, o las noticias malas, o el noticiero de Dios. Nos dice allí en la Escritura, y será publicado el noticiero o las noticias buenas y malas del reino en todo el mundo. Las noticias buenas y malas en todo el mundo. ¿Cómo así que noticias buenas y malas? Sí.
En la Biblia y en el Evangelio y en el noticiero de Dios hay noticias buenas y hay noticias malas. El Señor nos dice aquí, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Qué noticia tan buena, tan maravillosa, tan halagüeña, tan esperanzadora, tan llena de ilusión, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa es una gran noticia buena. Y sigue diciendo Juan 3:36: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí está el ejemplo de lo que son las noticias, el Evangelio, que con sus noticias buenas y con sus noticias de muerte y terribles, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que no quiere, el que no acepta creer en el Hijo, nos dice el Señor aquí que la noticia es que no verá la vida, sino que la ira del Padre está sobre él, es decir, destrucción. Eso es lo que nos dice la Escritura. Pero sigamos leyendo el texto de Mateo capítulo 24 versículo 14: y será publicado, será proclamado, será declarado el comunicado, el noticiero, las noticias del reino. Y nos sigue diciendo el texto de Mateo 24, 14: para testimonio a todas las naciones. Para testimonio a todas las naciones. Cuando a la gente le dicen para testimonio a todas las naciones, también queda. Unos dicen que es por la vida de los cristianos, que es por el testimonio, porque así se traduce del griego al español la palabra testimonio. La gente cree que testimonio es dar mi testimonio, mi vida es mi testimonio. Eso es lo que la gente cree, que cuando la Biblia nos dice que que será publicado, proclamada el noticiero y las noticias de Dios, del reino de los cielos en todo el mundo para testimonio, creen muchos que es con su vida que van a decir. Si fuera con la vida de los cristianos del 2018, que se fuera a terminar la obra de la predicación, que si fuera con el ejemplo de los cristianos evangélicos, cristianos y católicos, que se fuera a terminar la obra de predicar o de publicar o de anunciar las noticias buenas y malas del evangelio, estaríamos perdidos, porque esos son los peores testimonios, son los mejores ejemplos que tiene el mundo en esta hora de lo que es ser cristiano. Es una cosa bárbara, terrible. El Señor nos dice sencillamente que la línea de separación entre lo que es mundano y satánico, de lo que es cristiano y disque evangélico, se ha borrado. Ya lo que hay es un montón de gente allí en la mundanalidad, en la apostasía, en la iniquidad, en el engaño, en la mentira, en el culto y en la adoración al Papa, a Satanás y a los hombres. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces nos dice el Señor que no, la palabra testimonio no es simple ni llanamente esa de que es con mi vida la que yo voy a anunciar el evangelio, anunciarle el noticiero y las noticias de Dios. Simplemente nos dice que la palabra testimonio, como aparece allí en griego, la palabra testimonio sí quiere decir, viene de testificar, es decir, informar, advertir, anunciar. Noé fue uno que dio testimonio, Noé informó, Noé publicó, Noé proclamó las noticias de Dios, que el que crea en el mensaje que se está dando y se suba al arca será salvo, pero el que no crea ni acepte el mensaje que se está dando, la publicación que se está dando, la noticia que el cielo ha enviado, entonces dice que se ahogará en el diluvio. Y así fue. A Noé se le dijo lo que iba a hacer, y así lo publicó, y así lo proclamó, y así lo declaró, y así lo informó, y ocurrió la buena noticia y la mala noticia. Dice aquí entonces para testimonio. Testimonio sencillamente quiere decir
informar, quiere decir simple y llanamente advertir, anunciar. Eso es lo que quiere decir la palabra testimonio. Entonces ahora vamos a leer el texto como verdaderamente podemos y debemos nosotros entenderlo. Dice entonces, y será publicado el noticiero con las noticias buenas y malas del reino en todo el mundo, para información a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Todo lo que tienen que hacer los que andan en el Señor no solamente es vivir una vida en armonía y de acuerdo a lo que el Señor ha dicho, sino también tienen que ¿qué? Tienen que publicar, tienen que proclamar, tienen que dar a conocer las noticias buenas y malas del reino de los cielos, para que la gente se informe, porque viene el fin. Y eso es lo que hacemos en Escrito. Está, solo informamos lo que quiera cada uno hacer. Eso es como le decía alguna vez a alguien que ¿qué es mejor saber? ¿Qué es mejor saber? Y piénselo usted, querido televidente, ¿qué es mejor saber? ¿Lo que va a suceder? ¿O cómo librarnos de lo que va a suceder? Pues muchos dicen, no, pues por el miedo y el temor. No, ¿cómo librarnos? ¿Cómo librarnos? Eso es lo que mucha gente quiere saber, es cómo librarme. Pero otros dicen saber qué es lo que va a suceder. Pero si nosotros no sabemos qué va a suceder, ¿de qué nos vamos a librar? ¿Para qué? Si no sabemos qué va a suceder, ¿para qué saber cómo librarnos si no sabemos qué va a ocurrir? Eso es como usted está sentado, por ejemplo, en su casa, allí en el antejardín, por decir algo de su casa, y de repente pasa un hombre corriendo y gritando, salgan, corran hacia tal parte, que viene una avalancha, corran. Eso ha ocurrido en muchos países, en muchas partes del mundo, un loco dando una noticia. ¿Usted qué va a decir? Ya va un loco, allá pasa un loco corriendo. ¿Qué está diciendo él? ¿Qué va a suceder? Pero no le está diciendo a la gente cómo librarse de lo que va a suceder. El Señor sí nos dice que necesitamos las dos cosas. Necesitamos conocer por la palabra y por la profecía del Señor qué es lo que va a suceder. Él nos lo ha revelado antes de que vengan los eventos, pero también el Señor nos está diciendo en su palabra cómo librarnos de lo que va a suceder. Exactamente como fue el fin del mundo antediluviano. Ahora viene el fin del otro mundo y será exactamente igual como en los días de Noé, que el Señor les advirtió, les dijo que iba a suceder, les dijo que venía un diluvio y les dijo también cómo librarse de ese diluvio, creyendo y aceptando el mensaje que Él enviaba a través de su profeta, de su mensajero, Noé. Y la gente no hizo caso. Igual ocurrirá ahora, y por eso el Señor Jesucristo usa análogamente el evento de la destrucción del mundo antediluviano para decirnos cómo va a ser la destrucción del otro mundo. Escrito está en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 37, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron. No es que no se pueda creer, no es que no se pueda hacer, es que no se quiere hacer. El Señor nos dice aquí que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice más Jesús, así será también la venida del Hijo del Hombre. Exactamente igual. A la gente se le estará diciendo qué va a suceder y cómo librarse de lo que va a suceder, y se van a reír y van a seguir, como dice aquí, comiendo, viviendo, casándose, dándose en casamiento, montados y viviendo en toda la perversión de la sodomía de este planeta. Y no entendieron, dice el Señor en su revelación y en su palabra, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que el mundo entero no va a aceptar, no va a aceptarla, va a rechazar la misericordia de Dios. Oiga lo que nos dice la Escritura aquí en la historia profética. Dice, unos pocos
poquísimos, oiga, poquísimos, pocos es mucha gente, unos pocos, poquísimos del inmenso número que puebla la tierra serán salvos para vida eterna. Qué palabras tan terribles, unos pocos, poquísimos del inmenso número que puebla la tierra serán salvos para vida eterna, en tanto que las multitudes que no han perfeccionado sus almas en la obediencia a la verdad serán destinadas a la muerte segunda, que es la muerte eterna. ¿Quién piensa en esto, queridos amigos? ¿Quién piensa en el destino eterno de su alma? ¿Quién está pensando en meter a Dios en los planes del destino eterno de su vida? ¿Quién piensa, quién está pensando en este planeta en anhelar y añorar un país mejor, en donde no haya llanto, muerte, tristeza, ni dolor? ¿Quién está anhelando un país de paz? ¿Quién? Dice, y sigue diciendo aquí, dice: la gran masa, oiga, hablando de los cristianos, la gran masa de cristianos profesos sufrirá una amarga desilusión en el día del Señor. El mundo entero se verá envuelto en una ruina más terrible que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Y sigue diciendo más, dice: cuando se anule la vigencia de la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por terribles pruebas, y una parte más grande de sus miembros que la que ahora podríamos anticipar irá en pos de espíritus seductores y de doctrinas de demonios. Todo el mundo cristiano se va a ir detrás de ¿quién? Del domingo. ¿Se va a ir detrás de quién? Del Papa, de las amenazas del Papa y de las amenazas de los políticos, y van a creer que son más poderosos los papas y los políticos que el Dios Todopoderoso, porque como dice el Señor, todo el mundo cree que Dios es todopoderoso, que Dios es omnipotente, que el Dios es un Dios todopoderoso, pero dice que también hay cosas, que el mundo también cree que hay cosas que Dios no puede hacer y que los hombres sí las pueden hacer. Y por eso el Señor nos dice aquí que me fue mostrado el hecho alarmante de que solo una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad serán santificados por ella y salvados. Me siento alarmada, dice, por los hijos de Dios que profesan creer la verdad solemne e importante, porque sé que muchos de ellos no están convertidos ni santificados por ella. Esa es la triste historia y la triste realidad de un mundo cristiano, de nuestras vidas en el Señor. No estamos preparados para el fin del otro mundo, es lo que nos dice el Señor. Entonces nos dice el Señor que se dará la última, ¿qué? La última advertencia, la última amonestación al mundo. ¿Y vendrá quién? Vendrá el fin. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y nos dice entonces el Señor que la última advertencia, el Señor nos dice la mecánica y la dinámica, pero no nos dice el qué, nos dice las noticias buenas y malas, pero tenemos que ir nosotros a conocer cuáles son las noticias buenas y malas y ponernos a tono, a la altura de las exigencias de lo que el cielo reclama para hacernos aptos y hacernos dignos de merecer un lugar en ese país mejor que Jesús fue a preparar para los que le aman y le temen. Entonces el Señor nos dice que el libro de Apocalipsis debe ser abierto a la gente. El Apocalipsis debe ser abierto a la gente. Ya hemos hablado de que Apocalipsis viene de la palabra griega apokalupsis, que quiere decir sencillamente quitar el velo. Eso es lo que quiere decir Apocalipsis. No es un libro sellado. También nos dice la Escritura allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 22, versículo 10, nos dice el Señor: y me dijo, no selle la palabra de este libro, de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. Es un libro abierto, es un libro para entenderlo, para discernirlo. El Espíritu Santo está listo y preparado y dispuesto ansiosamente por enseñarnos y explicarnos esas cosas que Él reveló en el Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, dice el Señor, debe ser abierto a la gente. A muchos se les ha enseñado que es libro sellado, pero es un libro sellado
únicamente para aquellos que rechazan la luz y la verdad. La verdad que contiene debe ser proclamada a fin de que la gente tenga una oportunidad de prepararse para los acontecimientos que pronto han de ocurrir. El mensaje del tercer ángel debe ser presentado como la única esperanza para la salvación de un mundo que perece. El mensaje de los tres ángeles que está en Apocalipsis capítulo 14. Vamos a ver allí, nos dice el Señor también que ese es el último mensaje que ha de darse a la humanidad. Dice que el mensaje de Apocalipsis 14 es el último mensaje, es la última advertencia que ha de darse a la humanidad. Eso es lo que nos dice el Señor allí en el libro de Apocalipsis, que vamos a ver entonces cuál es el será publicado al mundo, la última advertencia de las noticias buenas y de las noticias malas para información a todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 y 7, nos dice el Señor: vi volar por en medio del cielo, dice Juan, la visión que Dios le mostró allá en la isla de Patmos, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Cuando habla de ángel, pues nosotros nos imaginamos un ser majestuoso, portentoso, de inmensa estatura, con alas y un ser celestial, pero en la Biblia no es así. También se ha traído del griego la palabra ángel, tal cual se dice y se conoce en el griego, pero la palabra ángelos quiere decir simplemente es mensajero, y Dios tiene mensajeros celestiales como son los ministros del cielo, que son sus ángeles, sus ministros celestiales, y también tiene sus mensajeros o sus ministros en esta tierra. Es decir, hay mensajeros del cielo y hay mensajeros aquí en la tierra que llevan el evangelio, que los ángeles del cielo no pueden ni tampoco van a predicar. Ellos no entienden lo que se dice aquí en la Biblia. Dice que ellos miran y quieren entender y comprender lo que es la redención, lo que es la tentación, lo que es el pecado, lo que es el sufrir, el hambre. Ellos no lo entienden porque ellos no pueden predicar lo que no les consta, de lo que ellos no son testigos. Por eso dice el Señor que este ángel aquí en Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 se refiere a un pueblo, a unos mensajeros, a un pueblo, una muchedumbre. Vi otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces leemos: vi a un pueblo que tenía, pero ese tenía, queridos amigos, no es tenía de tener. La palabra jonta, como es la que se dice allí en griego, no significa tener de posesión, no significa tampoco tener de propiedad, no significa tener de esto es mío o esto es propiedad mía. No quiere decir eso la palabra jonta. No es, la palabra quiere decir tener, mantener, guardar, preservar, poseer, tener a disposición de uno, pero no es tener de posesión, de propiedad o algo exclusivo, como ha hecho el sistema romano papal, que considera que ellos son los únicos que tienen la autoridad, el poder y la sapiencia y la conciencia para predicar y enseñar la Biblia, cuando la Biblia nos dice que ella sola es su propio intérprete. La Biblia no necesita ni de papas, ni de cardenales, ni de pastores, ni de pastoras para ser interpretada. Ella sola se interpreta, y cualquiera que la lea la va a entender él solito, que es lo que dice la Biblia. La gente no entiende la Biblia es porque se la han pervertido los papas, se la han pervertido los cardenales, se la han pervertido los pastores y las pastoras, los iluminados y los falsos profetas. Por eso la gente no entiende la Biblia. Pero la Biblia es para usted, es para mí, es para nosotros, única y exclusivamente leerla nosotros y responder nosotros ante ella. Ese es el primer deber de todo ser racional, nos dice la Escritura, que todo el que tenga capacidad de razonar y una inteligencia normal tiene la capacidad, queridos amigos, de entender y de discernir lo que el Señor nos dice en su palabra. Es una carta, es la constitución celestial. Entonces el Señor nos dice que no es tener de propiedad, no es de posesión, no es de propiedad.
no es de dominio, no es de señorío, tampoco es de tener un patrimonio, es que esto es mío y esto es mío, como ha hecho el sistema romano papal cuando dice que ellos son los únicos que tienen la facultad de interpretarla, o extra ecclesiam non salus est, es decir, fuera de la Iglesia Católica todo el mundo se pierde y dentro de la Iglesia Católica todo el mundo se salva. No, queridos amigos, eso no es de tener. El papado ha querido es hacer eso, ellos apoderarse y apropiarse de las cosas de Dios, y todo el que no se someta a la manera como ellos lo entienden y como lo practican, y a sus ceremonias y a sus perversiones y a todo lo que han hecho de pervertir doctrinas y de pervertir la ley y de pervertir el evangelio y hacer toda una grosería de lo que es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, el Señor sencillamente nos dice que el evangelio es eterno. Aquí nos lo dice: predicar a los moradores el evangelio eterno. Eso no lo inventó el Papa, eso tampoco lo inventó Jesús, eso venía ¿de dónde? De la eternidad. Eso es lo que nos dice la Escritura, nos habla del evangelio o de las noticias de Dios eternas, porque siempre ha sido así, las noticias de Dios eternas. Entonces nos dice que no es tener de propiedad, no es tener de que esto es mío. El evangelio no es propiedad de nadie. Los poderes religiosos y políticos de este planeta se han apropiado de la Biblia, de la Escritura, de la enseñanza de la Biblia. El Señor nos dice sencillamente es que es tener, pero de convicciones. El Señor nos dice que es tener la verdad incorporada en nuestra vida. El Señor nos dice allí en el libro de Apocalipsis capítulo 6 que lo que significa la palabra tenía ese pueblo el evangelio eterno es de principios, es de convicciones establecidas en la mente, en la vida, del hacer día a día. Es lo que se llama como carácter. Esos son los hábitos repetitivos en la vida de cada uno de nosotros, que son las palabras y los actos cotidianos de nuestra vida. Por eso el cristiano hace cada día el bien, vive el bien, habla el bien. El impío cada día habla el mal, vive el mal, hace el mal y come el mal. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que todas las iglesias protestantes están metidas en ese cuento del papado. Vaya, pregúntele a los pentecostales ¿cuál es la iglesia verdadera? Ellos van a decir que ella. Vaya, pregúntele a los bautistas. Ellos dicen que la iglesia verdadera es los bautistas. Los presbiterianos dicen que la iglesia verdadera es la presbiteriana. Los adventistas dicen que es ella. Los de Bethesda dicen que esa es la verdadera. Los de Amor y Fe dicen que esa es la verdadera. Los de Esperanza y Amor dicen que esa es la verdadera. Los de Amor y Esperanza dicen. Los testigos de Jehová ni se diga. Ellos dicen que son los únicos que van a ser salvos en este planeta. Igual los Benita en Aarón, igual los menonitas, la ortodoxa, la anglicana, los musulmanes ni se diga, queridos amigos. Esos son la verdadera. ¿Cuál es la verdadera? El Señor nos dice, y escrito está, que son los que tienen el evangelio eterno incorporado en su vida. ¿Y cuál es el evangelio eterno? Vamos a leerlo en la Escritura. Dice que estos tenían el evangelio eterno. ¿Para qué? Predicarlo, anunciarlo, publicarlo, proclamarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es lo que nos dice aquí. A toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todos los idiomas, en todos los puntos cardinales de ese planeta, en todas las distancias del globo terráqueo, en todos los lugares de este planeta. Allá se está predicando, se va a predicar, se ha predicado y se predicará el evangelio eterno. No es inmutable, es incambiable, no se ha cambiado, sigue intacto. Ni una palabra, ni una letra ha muerto de la Biblia y del evangelio. Diciendo ¿cómo? Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mañana, queridos amigos, a las 2 de la tarde vamos a estudiar esto, la última advertencia, que es Apocalipsis 14:7. Léalo con los niños en Apocalipsis 14:7. La última advertencia. Mañana vamos a estudiar qué quiere decir eso, en vivo y en directo. ¿Cuál es la noticia buena? ¿Cuál es la noticia mala? ¿Cuál es la última advertencia que se está dando al mundo? Y vendrá el fin. Quiero decirles, traigan a los niños, traigan a nuestros jóvenes, lean con ellos la historia profética, que se la voy a enviar totalmente gratis al que la reclame.
Oren al Señor, abran la Biblia, pídanle al Señor que les permita entender todas estas cosas porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga, nos veremos mañana a las 2 de la tarde. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre